Hola a todos. Bueno, vamos a seguir con la explicación del tema y ahora vamos a ver cómo se desarrolla esa sociedad que es posterior justamente a la segunda, o sea, perdón, a la Primera Guerra Mundial. Bien, la economía de entre 1924 y 1929 en Europa va a ser diferente y va a convertirse en lo que se denominó como los felices años 20. Y esto es debido a que es un periodo de prosperidad en la que los Estados Unidos se va a convertir en la primera potencia mundial. ¿Por qué? O dónde están las bases de este auge económico? Bien, en primer lugar vamos a tener como fundamental, lo vemos ahí en rojo, el desarrollo de la industria. Y esto va a ser posible porque es cuando se va a poner en funcionamiento ya a todo lo que da, digamos, al máximo, la producción en cadena, esa producción en cadena que ya habíamos visto anteriormente con los sistemas de la segunda revolución industrial, como Henry Ford o el Taylorismo, la producción en cadena, la producción en masa, mucho producto que hace que los electrodomésticos, que los automóviles y que otros productos se produzcan en masa, de manera que se puede acceder económicamente a esos productos porque baja mucho su precio, ¿no? Aquello que hemos hablado otras veces de la ley de la oferta y la demanda. Otra de las bases va a ser el incremento del consumo, gracias en parte a la publicidad, a los créditos o a las facilidades de compra. También lo habíamos visto en el tema anterior, la compra por catálogo, los créditos, los préstamos, la publicidad, el marketing, todo eso va a favorecer el consumo. La gente que al ver que los precios son más baratos y que están asequibles para ellos mismos, van a comprar esos productos. Y por último, otra de las bases va a ser la inversión en bolsa. ¿Por qué? Porque es una forma rápida de ganar dinero. La gente invertía en bolsa, las empresas subían rápidamente en bolsa, vendía esas acciones y ganaba, recuperaba ese dinero que luego que habían invertido. Entonces los particulares, las empresas y los bancos van a invertir mucho, de manera que van a aumentar muchísimo sus beneficios porque era un sistema capitalista que parecía estable y que nunca se iba a romper. Sin embargo, esta confianza se va a ver rota con lo que veremos a continuación del crack de la bolsa de 1929. Esto va a desarrollarse también o se va a manifestar, mejor dicho, en un estilo de vida. Como vemos, las señoras vestían con esas formas más extravagantes, más frívolas, con mucho vuelo, bueno, las señoras de los años 20 que vemos, ¿no? Con muchos flecos y los bailes, las fiestas, los cines, el cabaret, el teatro, bailes alocados como el charleston o el jazz. Todo van a ser el reflejo de esta época de felicidad y de tranquilidad que lamentablemente se va a ver truncado, como vamos a ver a continuación, en el crack de la Bolsa de Nueva York de 1929. Bueno, tenemos aquí una serie de imágenes que son relacionadas con la época de la crisis del 29. Aquí vemos cómo hace una comparativa entre la crisis del 19, o sea, de 1929 con la crisis de 2008, hablando un poco en tono de broma, ¿no? En tono jocoso, como se vio en los periódicos, Wall Street en pánico con la ruptura de los stocks. Cuando hablamos de esto, vamos a hablar de que se va a producir lo que se denominó como la Gran Depresión. Esto va a suponer una pérdida enorme de ahorros, de quiebra, de ruina. Y esto se va a dar porque en Estados Unidos la quiebra de la bolsa va a provocar una depresión general. Mucha gente va a perder sus ahorros, va a perder su dinero. Muchos bancos quebraron, ya que estos bancos habían invertido su dinero, todo el dinero que tenían en comprar acciones y en conceder créditos para esa gente que no tenía dinero y que pedía un crédito para comprar acciones, venderlas, recuperar dinero y seguir adelante con el negocio, ¿no? Esto va a provocar que muchas industrias y muchos agricultores se arruinen porque necesitaban de esos créditos que ya no podían pedir a los bancos porque hay muchos bancos que habían quebrado, que habían desaparecido. Y además se va a paralizar el comercio exterior porque se van a adoptar medidas proteccionistas. ¿Qué quiere decir esto del proteccionismo? El proteccionismo es que yo le doy prioridad
a mis productos, a los productos que son de mi tierra, frente a otros productos extranjeros. En el caso de España, pues yo qué sé, sería proteccionismo, que nosotros consumimos y compramos el aceite de oliva nuestro antes que comprar el aceite de oliva, yo qué sé, de Turquía o de Grecia o de Italia. Compramos el nuestro y así el dinero se queda dentro del país, ¿vale? En eso consiste el, eh, el, el proteccionismo. Así que entre 1930 y 1931 se va a difundir esta gran depresión de los Estados Unidos al resto del mundo, afectando también a Europa, a los países asiáticos, a Latinoamérica, ¿vale? Y se va a convertir en una crisis total, siendo una de las mayores crisis económicas de la historia, ¿vale? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta crisis? Pues con respecto a la economía, vamos a tener que la producción agraria e industrial toda se va a venir abajo, va a disminuir. Y además, esto se va a dar porque desciende la demanda. Si la gente no quiere esos productos, ya la producción debe disminuir. Además, se va a rechazar el capitalismo, sobre todo por las clases medias y las clases trabajadoras que culpan al sistema capitalista de esta situación, ¿vale? Y además el comercio exterior se redujo, como hemos dicho. Se va a producir un estancamiento demográfico. Hasta ahora teníamos que la población iba en aumento, de manera que ahora ya no, la gente ya se lo va a pensar dos veces y más de dos veces a la hora de tener descendencia, de tener hijos, porque es difícil mantenerse a uno mismo como para encima aumentar la familia y aumentar consecuentemente los gastos que una familia, que unos hijos acarrean. Y además, evidentemente, se va a producir un descenso de la migración. La gente ya no se va a ir fuera a buscar trabajo porque no lo hay, se quedan en su país y bueno, sobreviven como buenamente puedan, ¿vale? Y entonces, y además los países van a limitar la entrada de los extranjeros para el poco trabajo que hay, dárselo a los ciudadanos de ese país, ¿vale? Con respecto a la sociedad, van a aumentar las desigualdades, los ricos van a seguir siendo ricos y los pobres van a seguir siendo pobres, los ricos más ricos y los pobres más pobres, como ha sido generalmente, ¿no? Así que el optimismo de los felices años 20 se va a convertir en un grave pesimismo, en un momento en el que no se ve el final, no se tiene una visión del futuro positiva y además falta de confianza en el progreso. También con respecto a la política, la democracia va a salir perjudicada porque van a pensar que esta democracia, este sistema democrático va a ser culpable también de la grave crisis por la que atraviesa Europa, Estados Unidos y el mundo entero. Y eso va a ser caldo de cultivo, el germen donde van a florecer las ideas totalitarias, sobre todo dentro de las clases medias y urbanas y luego las comunistas por parte de las clases obreras, ¿vale? Todo esto van a ser las consecuencias de esta crisis que viene motivada por esa grave caída de la bolsa en Nueva York. Bien, para hablar de la crisis de 1929, del crash de la bolsa de Nueva York, lo primero que tenemos que hacer es conocer cómo funciona la bolsa. Y nosotros ya hemos visto en temas anteriores y el curso pasado, cuando hablábamos de este tipo de cosas, ya hablábamos de que la bolsa funciona a través de una serie de acciones que las empresas ponen a la venta, son participaciones de esas empresas y que dependiendo de cómo vaya la empresa, si va bien, pues las acciones adquieren un valor más elevado y si va mal, pues las acciones van perdiendo su valor, de manera que es conveniente venderlas porque si no puede llegar a quebrar la empresa y las acciones pasarían a ser papel mojado, no servirían para nada. Generalmente sabéis que me gusta poneros el ejemplo, por ejemplo, para la redundancia, del fútbol, ¿no? Os pongo el ejemplo de que un equipo que cotiza, o sea, unas acciones de un equipo de fútbol, si ese equipo tiene buenos resultados, valdrán más, y si tiene unos resultados más negativos o si pierde la categoría, las acciones del equipo valdrían menos. Pues en la bolsa es igual. Si ponemos el ejemplo de las vacunas, pues si hace 2 años la Pfizer, una acción valía, no lo sé, 20 euros, ahora que está cotizando en bolsa muchísimo más, a lo mejor una acción ahora cuesta 600 euros. Si tú compraste esa acción y ahora la quieres vender, pues estás vendiendo lo mismo que te costó por 20 euros por 600. Claro, que si mañana la bolsa la sociedad da un giro y ya no se confía en la vacuna de Pfizer y se pierde credibilidad, la acción va a ir perdiendo precio, perdiendo valor, de manera que acabará
perdiéndose lo que vale realmente esa acción y pasar a lo mejor de 600 euros a valer 500, 400, 300 o incluso si la empresa quiebra, esa acción deja de valer dinero y el accionista pierde ese dinero, ¿vale? Bien, pues en 1929 se va a poner fin radicalmente a esta prosperidad, al crecimiento que se había experimentado durante la Primera Guerra Mundial. Ante la desconfianza, la gente ya no va a comprar, de manera que se va a acumular el stock. Y esto vuelve a recurrir a la ley de la oferta y la demanda que hemos mencionado antes. Si yo tengo mucho producto, yo tengo que bajar el precio, hasta el punto en el que como no lo vendo y el stock sigue almacenado, yo con tal de no perder dinero lo pongo más barato, hasta el punto en el que producir el producto me cuesta más que luego a la hora de venderlo. Y ese va a ser uno de los principales problemas, que el valor de las empresas no corresponde con el de la bolsa. En la bolsa vale un dinero, pero realmente vale mucho menos, por lo que las acciones van a dejar de seguir subiendo, van a dejar de subir porque por eh, esta desconfianza. ¿Por qué? Porque durante la Primera Guerra Mundial se va a producir mucho, tanto en la agricultura como en la industria. Pero es en ese momento cuando va a dejar de producirse porque ya no hay una demanda tan fuerte como la había durante la Primera Guerra Mundial, de manera que se va a dar esa acumulación de stock, ¿vale? Esto va a ser el problema de las empresas, que van a valer menos de lo que dice la bolsa y las acciones van a dejar de subir. Luego vamos a tener que el 24 de octubre se produce el jueves negro, perdón. ¿Qué es esto del jueves negro? Las empresas los accionistas, sobre todo los accionistas, viendo que estaban perdiendo dinero y que las acciones iban perdiendo dinero, iban perdiendo valor, lo que hacen es sacar a la venta todas las acciones de forma masiva para evitar, las vendo ya, las vendo cuanto antes para evitar que su precio fuese aún más bajo. Esto va a provocar la quiebra de la bolsa de Nueva York. No hay acciones, nadie las quiere comprar y esto va a provocar la ruina, que muchas personas, muchas grandes fortunas se arruinen y que muchas empresas acaben hundiéndose. Y veremos cómo va a haber manifestaciones, muchísimos suicidios, gente que se tira desde los edificios al vacío, un drama socioeconómico que se va a desarrollar en este periodo y que además vamos a ver ahora cómo desemboca en esta gran depresión, en estos años posteriores a la quiebra de la bolsa de Nueva York, la bolsa de Wall Street, que lo vemos aquí en el cartel o aquí esta representación. Bien, y vamos a ver una serie de imágenes. Tenemos por aquí, bueno, pues vemos aquí las colas del hambre, ¿no? Podríamos llamarlas. Las colas del hambre, donde vemos que pone sopa, café y donuts gratis para los desempleados. Pues esa gente que se había quedado en el paro, que ahora ya no tenía trabajo, que no tenía que comer y que se estaban viendo en la más miserable de las ruinas. O en la imagen de la derecha, que vemos que hay que es uno de los bancos nacionales de los Estados Unidos, donde la gente lo que iba era a retirar sus ahorros, a retirar el dinero, de manera que si los bancos se quedan sin dinero, lo que les llevaba era a la quiebra, y esa quiebra se va a ver agravada por las deudas que tenían, por los créditos que habían dado y los créditos que habían pedido para invertir en bolsa, y todo eso se va a ver, evidentemente, va a perjudicar a todos estos países, ¿vale? Y a todas las grandes empresas, a los propietarios y a los bancos. La gente que se quedó en la calle, gente que no tenía dónde vivir, qué comer, todo este tipo de dramas humanos que parece que son cosas del tercer mundo y que todavía vemos hoy, pero que también afecta a los países del primer mundo cuando se dan crisis económicas graves como la de 1929 o como crisis económicas que han dejado en la calle a mucha gente también durante la crisis de 2008 en Europa, o esta que todavía llevamos aguantando algunos años de esa crisis, o de los problemas económicos que la pandemia y que el COVID están desarrollando. Se van a proponer una serie de reformas, de soluciones para salir de la Gran Depresión, y cada uno de los países va a buscar una atendiendo a cuáles son las que mejor le convienen a ellos. Por un lado vamos a tener la autarquía. Esto de la autarquía es la autosuficiencia
económica. Es lo que hemos dicho del proteccionismo. Yo exploto mis recursos propios y recurro al exterior lo menos posible. Todo lo que yo pueda comprar en mi país lo compro en mi país para dejar el dinero en mi país y que así yo no tenga que irme fuera a comprar al extranjero, ¿vale? La mayor de la parte de los países siguieron las teorías de Keynes, que decían que lo importante es la inversión, estimular la inversión, el empleo y el consumo a través de la intervención del Estado. Es decir, que el Estado sea la que coja el toro por los cuernos, digámoslo así, ¿no? De una forma más coloquial, y es la que se haga cargo de esa crisis, que dé dinero, que genere empleo y que fomente el consumo interviniendo en la economía. Y es el caso de los Estados Unidos. Aquí vemos una fotografía de Franklin Roosevelt, que es uno de los presidentes del gobierno de los Estados Unidos, y que establece lo que se llamó el New Deal. El New Deal implicaba una serie de medidas sociales y económicas, como por ejemplo controlar los bancos, conceder subvenciones, reducir la jornada laboral, establecer el precio o el dinero del salario mínimo, pagar el desempleo, realizar obras públicas y que esas obras públicas las hicieran la gente que estaba en paro y cobrasen un dinero para poder subsistir. Todo este tipo de cosas que van a ser las que vayan sirviendo para salir de la crisis, ¿vale? Y bueno, terminamos por aquí con esto el vídeo. Hemos visto los felices años 20, la crisis del carácter 29 y cómo se intenta salir, las consecuencias que tuvo y cómo se intenta salir de la Gran Depresión. Y ahora veremos en el siguiente vídeo y la siguiente clase, veremos cómo se produce el auge de los totalitarismos y cómo se aprovechan de esas condiciones que hemos dicho para establecer unos nuevos regímenes políticos en Europa, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.